En esta nueva inmunopíldora vamos a profundizar en las técnicas de inmunodiagnóstico y en concreto en ver cómo se pueden obtener las herramientas fundamentales para poder realizarlas, los anticuerpos. Ya sabéis que el inmunoensayo es la técnica por excelencia para el laboratorio de inmunología y otros laboratorios y necesitamos los anticuerpos ya sean policlonales o monoclonales. Muy rápidamente, porque lo hemos visto en píldoras previas, os recuerdo que la reacción antígeno-anticuerpo, que se va a usar para determinar concentraciones de distintas sustancias o células, se puede poner de manifiesto por las características físico-químicas de estas redes, como es la capacidad de dispersar la luz, la turbidez que producen en suspensión o incluso su capacidad de precipitar o aglutinar. Son todas estas técnicas de precipitación y aglutinación que veremos en píldoras siguientes. Pero además el anticuerpo se puede combinar con distintas sustancias, lo que va a amplificar muchísimo la diversidad o potencialidad del uso de estas moléculas. Se puede combinar con enzimas y tendremos técnicas de enzimo-ensayo, se puede combinar con sustancias radioactivas, aunque estas técnicas estén más en desuso en la actualidad, o por último se puede combinar con sustancias fluorescentes y luego hacer un examen o bien al microscopio o bien mediante aparatos, fluorímetros o citómetros que cuenten o que nos permitan detectar la fluorescencia. Pero a lo que íbamos en esta píldora, ¿cómo se pueden producir estos anticuerpos en el laboratorio? Bien, para ello hay que inyectar en un animal de laboratorio una suspensión de los antígenos. Normalmente este animal va a ser un ratón cuando vamos a obtener anticuerpos monoclonales y va a ser un conejo cuando se buscan anticuerpos policlonales, aunque en el caso de los policlonales se pueden utilizar otras especies animales como son las cabras, las ovejas, muchas otras, pero sobre todo, insisto, los conejos. Pero lo primero que tenemos que tener es una suspensión del antígeno que se va a preparar y se va a inyectar en la cavidad peritoneal del animal. En este ejemplo tenemos el ratón y se va a dejar que se produzca una respuesta inmunológica primaria. Pasadas entre 7 y 10 días tras esta primera inmunización, vamos a realizar una segunda inmunización con la misma sustancia, con el mismo antígeno. Con esto, con lo que se busca es una respuesta secundaria de memoria mucho más potente y con mayor número de células. En ese momento se sangra al animal y se va a poder analizar esa sangre para ver la presencia en ella de anticuerpos. Aunque ya en esta sangre, si separamos el suero, vamos a encontrar una mezcla de anticuerpos dirigidos frente a los distintos epítopos que tenía nuestro antígeno, el rojo, el azul o el verde. Esos serían anticuerpos policlonales. Si queremos llegar al monoclonal, tenemos que obtener el bazo del animal. Aquí tendremos clones específicos de nuestro antígeno de interés y clones inespecíficos de nuestro antígeno, como son los grises. Para buscar los que nos interesan, en primer lugar, lo que hay que hacer es fusionar las células B del animal obtenidas del bazo con unas células tumorales, un mieloma. Aquí estáis viendo cómo se está produciendo esta fusión y estas células fusionadas se llaman hibridomas. Tienen la capacidad de recrecimiento permanente del tumor y la capacidad del linfocito B de generar anticuerpos. Lo siguiente que habrá que hacer es ver cuáles se han fusionado y cuáles no. Para ello se pone en un medio selectivo y, como veis, los linfocitos T que no han fusionado, no han formado hibridomas, acaban muriendo. El siguiente paso será ver cuál de estas células B se ajusta al antígeno que yo quiero estudiar. Para eso hay que hacer una técnica que se llama de dilución límite, en las que calculamos que podemos sembrar en un pocillo una o menos células B. En este caso son hibridomas, pero con las características del linfocito B de producir anticuerpos. Y tendremos algunos clones que producen anticuerpos de interés y otros clones que producen anticuerpos irrelevantes para nuestro interés de investigación o de diagnóstico. Bien, pasados unos días en un incubador, en determinadas condiciones, estas células se replicarán y formarán los llamados clones que sintetizarán inmunoglobulinas. Como veis, en los que no había células no hay crecimiento y no habrá anticuerpos. Y ahora tenemos que saber de estos 6 ejemplos que tenemos en el dibujo cuál produce anticuerpos frente a nuestro epítopo de interés o cuál es irrelevante. Hacemos réplicas de estas placas y haremos finalmente inmunoensayos enfrentándolos a nuestro antígeno de interés
para ver cuál reacciona y cuál no con nuestro antígeno y por lo tanto cuál de estos clones es un anticuerpo monoclonal interesante para la técnica que estamos diseñando. Bien, hemos dispensado la placa y ahora ponemos estos 6 clones en contacto con nuestro antígeno original y vamos a ver cuál produce reacción o cuál no produce reacción. En los que no hay ningún crecimiento, por supuesto no se va a producir ninguna reacción, pero dentro de los que hay anticuerpos, en algunos habrá anticuerpos que reaccionan frente a las partículas de nuestro antígeno y en otros pocillos habrá anticuerpos que no reaccionan. Pues bien, en los que hay reacción tendremos los anticuerpos monoclonales que nos interesan, que son los que están marcados aquí como reacción positiva, en tanto que los que han dado reacción negativa ya nos vamos a seguir usando. Aquellos que dieron reacción positiva vamos a hacer una resiembra de estos hibridomas en gran cantidad de líquido y esto lo metemos en un incubador para obtener pues, lo que se aprecia en la imagen, muchísimas células B productoras de muchísima cantidad de anticuerpo que sea el que podemos ya utilizar para la técnica. Alternativamente, los hibridomas se pueden reinyectar en los animales y luego en líquido ascítico se puede obtener una elevadísima concentración del anticuerpo de interés, como aparece en esta imagen, porque produce una reacción en el animal y lo obtenemos también en cantidades masivas. Así pues, 2 maneras de obtenerlo en grandes cantidades. Ahora el anticuerpo está listo ya para las técnicas diagnósticas, sí para algunas, para otras tendrá que ser conjugado con enzimas, con sustancias fluorescentes o con sustancias radioactivas, entre otras. De modo que en esta píldora hemos repasado cuáles son las técnicas de inmunoensayo que se utilizan en el diagnóstico, cuál es la metodología básica para la producción de anticuerpos policlonales y cuál es la metodología básica para la producción de anticuerpos monoclonales. Podrías preguntarte si sabes las siguientes cuestiones. Para técnicas de aglutinación y precipitación, ¿es mejor usar anticuerpos monoclonales o policlonales? ¿Qué tipo de anticuerpos se pueden utilizar para técnicas de inmunofluorescencia? ¿En qué animales de laboratorio se suelen producir los anticuerpos policlonales? Y en cuanto a esto, ¿en qué animales se producen los monoclonales? ¿Cuántas inmunizaciones son necesarias para obtener anticuerpos? ¿Los anticuerpos monoclonales se obtienen directamente del bazo del animal? ¿Los anticuerpos monoclonales obtenidos en animales sirven directamente para todas las técnicas sin más modificaciones? Bueno, si lo sabes todo, perfecto, vete ya a estudiar las técnicas, pero si no lo sabes, dale un repaso y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.